Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí con nuestros devocionales y hoy vamos a hablar de la última parte del fruto del Espíritu Santo y sin lugar a dudas el más difícil, y van a ver por qué, que es el de la templanza. Y bueno, templanza se traduce como dominio propio. Entonces, es templanza o dominio propio. Y se trata de dominar nuestra carne. No es casualidad que justo antes de que se mencione el fruto del Espíritu Santo, se habla de las obras de la carne. Y vamos a ver cuáles son estas. Dice Gálatas 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vemos entonces que tener dominio propio es saber decirle no a las tentaciones que se nos puedan venir. Satanás es experto en tentarnos y mostrarnos un banquete o mostrarnos cosas que nos gustan. Tener dominio propio es decirle no a eso que tú sabes que a Dios no le agrada, a eso que tú sabes que no te conviene, a eso que tú sabes que te perjudica. Y esto en tus fuerzas está muy difícil. Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Está hablando Jesús aquí. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí Jesús se compara con la vid. La vid es la planta de la uva. Y el pámpano es esa pequeña ramita que une el racimo de uvas a la planta. Esa ramita, que es el pámpano, somos tú y yo. Si no estamos conectados a la vid que es Jesucristo, no vamos a poder dar el fruto. ¿De qué fruto estamos hablando? Del fruto del Espíritu Santo. Ahora, yo no sé, quiero que te imagines más bien un racimo de uvas y la última uva es la templanza. La templanza o dominio propio es el más difícil. ¿Por qué? Porque es aprender a controlar tus emociones, aprender a controlar lo que tu carne anhela. En tus fuerzas tú no lo puedes hacer, tienes que estar conectado con Jesús todo el tiempo para poder decirle no a la tentación. Y les voy a poner un ejemplo. Y esto se los digo porque a mí me habló muy duro el Señor con este tema. Tienes un pastel delante de ti y a ti te encantan los pasteles, sabes que tienes sobrepeso y todo. Y saberle decir no, si tú eres una pastelera que te encanta el pastel, decirle no es tener dominio propio. Tener dominio propio o templanza es también, por ejemplo, cuando eres adicto a algo, puede ser un juego, puede ser un vicio oculto que tú tengas, saberle decir no a eso es dominio propio. Por eso es uno de los más difíciles. Y tú en tus fuerzas no lo vas a poder hacer. Necesitas estar conectado con el Señor para poderle decir no a eso que te quiere controlar, a esa obra de la carne que te quiere llevar a pecar. Entonces es muy difícil. Y un ejemplo lo vamos a ver con David, antes de que cayera en adulterio y en homicidio.
Si se acuerdan, él mató un gigante. La Biblia lo describe como el hombre conforme al corazón de Dios, lo describe como el dulce cantor de Israel, pero también lo describe como un varón de guerra, como un varón que destruyó a un gigante cuando todo el pueblo salía corriendo porque le tenía miedo. Él era un valiente, no le tuvo miedo. Pero ¿qué pasó justo después de que mató ese gigante? Dice 1 Samuel 18, del 6 al 14. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl iría a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Aquí vemos al rey Saúl enchamucado. Cuando dice que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, significa que un demonio estaba afligiendo a Saúl. Saúl, si recuerdan la historia, 2 veces desobedeció a Dios. En el capítulo 15 de Samuel, de Primera de Samuel, Dios le manda destruir a todo el pueblo de Amalek y él destruye a todo el pueblo y deja vivo al mero rey y a lo mejor del ganado, y culpa al pueblo diciéndole al profeta Samuel que ellos dejaron lo mejor para hacer sacrificios a Dios. El punto es que nunca se arrepintió, y si ya estaba enchamucado, con eso se enchamucó más. Pero aquí vemos que empezó a tener celos amargos en contra de David. Saúl abrió puertas a demonios más fuertes, al grado de querer matar a David. Y vemos que aquí, mientras David tocaba el arpa, porque antes él se sentía aliviado cuando le tocaba el arpa, pero aquí se enchamucó más y en vez de alivianarlo le manda una lanza. ¿Cómo reaccionó David ante la lanza que le mandó Saúl? Acuérdense que Saúl era un varón de guerra. Saúl, mientras cuidaba a las ovejas de su padre, siendo pastor de las ovejas de su padre, si venía un oso, lo mataba con sus manos. Si venía un león, le arrebataba a la oveja. Entonces, él estaba acostumbrado a lidiar de una manera fuerte. Tenía un carácter fuerte, yo me imagino, David. Y yo quisiera que por un momento te pusieras en sus zapatos. ¿Tú cómo reaccionarías si de repente una persona te avienta una lanza? Muchos la recogerían y se la regresarían. Pero ¿qué hizo David? La evadió 2 veces. Y esto nos habla del fruto de la templanza. Él tuvo dominio propio, no pagó mal por mal. Se parece un poco al de la mansedumbre que vimos la semana pasada. El que busca esa paz, el que es mediador, el que no pleitea, etc. Pero aquí es tener el control en ese momento, sabiendo el carácter que tenía David, sabiendo lo valiente que era, no regresarle esa lanza. Yo creo que sí le costó, pero no solo eso. Dice más adelante que lo perdonó, o sea, vaya, que actuó de una manera prudente. Dice: mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000.
y salía y entraba delante del pueblo. Y dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. David, a pesar de que Saúl le mandó esa lanza para matarlo, él no se fue a quejar con todos. Miren cómo me trató Saúl. No guardó amargura en su corazón. Lo supo perdonar y no pagó mal por mal. Vean lo que dice Santiago 1 del 19 al 20. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una persona que tiene este fruto, esta parte del fruto tan importante que es el de la templanza o dominio propio, le cuesta trabajo enojarse, o sea, se controla, sabe controlarse cuando por cosas justas que nos pueden hacer enojar, no explota, sino se controla. Vean lo que dice también Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Yo te pregunto, ¿qué tanto sabes controlar tu espíritu? ¿Qué tanto sabes controlar tu carne? ¿Qué tanto sabes controlar tus emociones? Porque de eso trata este fruto tan importante. Y bueno, en nuestras fuerzas no podemos, necesitamos estar conectados a la vid, como ya lo vimos que es Cristo, y estar ahí todo el tiempo con Él para poder dar en general el fruto del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias por estos devocionales que nos has permitido dar, Señor. Y aquí nos estamos dando cuenta que en nuestras fuerzas nosotros no podemos darlos. Necesitamos de tu Espíritu, Señor, para que podamos fluir en este fruto del Espíritu Santo. Y hoy te pedimos perdón si no te hemos buscado como deberíamos. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado nuestra comunión contigo. Perdónanos si no has sido tú lo primero en nuestras vidas. Perdónanos si te hemos dado las migajas. Hoy de veras nos humillamos, nos arrepentimos y entendemos que te necesitamos cada día más, Señor. Y te damos las gracias porque aunque nosotros no hemos sido fieles, tú has permanecido ahí y has estado fiel. Gracias por ello y en tu nombre oramos. Amén. Y bueno, gracias a Dios pudimos ya terminar estos devocionales del fruto del Espíritu Santo. Pero hoy te mando un reto nuevo. Estamos estrenando año y hay que estrenar un nuevo reto. Y este reto trata de algo que te va a gustar. Si tú eres una persona que te da flojera leer la Biblia, ya vimos que necesitamos estar conectados con el Señor para poder dar el fruto del Espíritu Santo. Dios nos permitió escribir este libro y en este libro consta de 66 sopas de letras y 66 crucigramas. Para poderlos contestar, forzosamente tienes que leer la Biblia, porque hay preguntas muy capciosas que ni pastores han podido, así les preguntas y no se las saben. Entonces son preguntas muy capciosas que a fuerzas te llevan a leer la Biblia. Y les voy a mandar una pregunta que viene adentro, no les voy a dar la respuesta, la tienen que buscar. Y es, ¿qué alimento tenía que comer Job por la enfermedad que tenía que no le gustaba? Entonces, eso viene, una pregunta de esas en el libro. Y bueno, yo te invito a que lo puedas conseguir, ahí va a venir, lo puedes ver en la liga, donde lo puedes conseguir para que tengas este reto de este año 2019. Gracias por estar con nosotros y nos vemos para la próxima. Que Dios los bendiga.